Mi nombre es José Alberto López Santillán, soy profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, adscrito a la Facultad de Ingeniería y Ciencias y trabajando actualmente en el programa de manejo y conservación de maíz nativo de Tamaulipas, principalmente. Cuando trabajamos en un programa como este, lo que principal que queremos aprovechar es la variabilidad que existe dentro de este cultivo. Este cultivo tiene una característica, las plantas tienen la posibilidad de cruzarse en todos los sentidos, es decir, una planta se puede autofecundar, reproducirse a sí misma, cruzarse con una que está adyacente o hacer las dos cosas al mismo tiempo. Eso permite que se logre una variabilidad como esta que se observa aquí, todo tipo de características en una misma población. Normalmente cuando se produce para fines comerciales no se requiere este tipo de variabilidad, lo que se pretende es de que se produzcan aquellas características más sobresalientes o más favorables de acuerdo al sistema de producción. Entonces, en ese sentido, en la mayoría de los sistemas de producción comercial, normalmente se utilizan materiales o cultivares mejorados, en Tamaulipas, en la mayoría de los casos, híbridos que muchas veces tienen características de uniformidad, algo parecido a esto, ¿sí? Es decir, totalmente iguales, mismo tipo de color, mismo tipo de fenología, misma morfología en todos los sentidos. Sin embargo, en el caso del maíz nativo, normalmente las poblaciones son variables altamente adaptadas a las condiciones del lugar y no son material mejorado, ¿sí? Lo han conservado los agricultores durante mucho tiempo y reúnen algunas características que para ellos son deseables. Sin embargo, en muchos casos tienen algunas características que no son precisamente las más favorables para esa condición. Muchas veces encontramos material como este que presenta algunas características, en este caso una coloración morada, ¿sí? Y altamente adaptado a condiciones posiblemente de falta de humedad, posiblemente de exceso de temperatura o hasta resistentes a algunas plagas, ¿sí? Sin embargo, estos materiales carecen en algunos casos de un mayor rendimiento, como pudiera ser el caso este. Nosotros tenemos un material mejorado con un tamaño de mazorca grande, un poco más uniforme, características que pudieran ser deseables, y un material nativo que tiene mazorcas de diferente tamaño, más pequeñas, menor rendimiento. ¿Qué es lo que sucede? Un agricultor que cultiva este tipo de material, es decir, que tiene un sistema de producción de autoconsumo o pequeño sistema de producción, normalmente va a realizar su actividad bajo condiciones, como ya lo habíamos dicho, de baja suministro de humedad, posiblemente de bajo también aportación de recursos al sistema, y temperatura alta o presencia de plagas o múltiples condiciones que puedan ser restrictivas para el cultivo. Entonces, incluir materiales mejorados, que si bien rinden más, también estamos hablando que son más costosos, el precio de la semilla es alto y muchas veces es imposible que se haga ese tipo de inversión. ¿Qué es lo que se requiere entonces? Que este tipo de material pudiéramos transformarlo en algo con un poquito más de rendimiento en este caso, o bien con características deseables. Por allí, hace ya algunos años, a mediados del siglo pasado, se establecieron algunas estrategias que se conocen como retrocruza, con la finalidad de incorporar características deseables de un material a otro. Entre los años 80 y 90, el doctor Márquez empezó a experimentar con algunos procesos que se conocen como retrocruza limitada, que favorecían una cosa, el hecho de poder incorporar características deseables a material nativo de una manera rápida y económica, que era lo que se requiere en este tipo de casos, ¿sí? Entonces, este proceso es relativamente muy sencillo, tiene algunas bases teóricas bastante interesantes, pero de manera práctica es muy fácil hacerlo. Simplemente un material como este, que se le conoce como el material receptor, va a cruzarse con un material mejorado que tenga características deseables.
Aquí en este caso lo podríamos ejemplificar de esta manera. Este material está altamente adaptado a ciertas condiciones y tiene una coloración de blanco y morado. ¿Sí? Eso es lo que deseamos. Pero tiene un tamaño de mazorca pequeño, este tiene un tamaño de mazorca grande, pero posiblemente no esté tan bien adaptado a las condiciones en las que se establece el otro. ¿Qué es lo que se hace? Se cruzan estos dos y se obtiene, en la mayoría de los casos, se va a obtener toda la variabilidad que existe dentro de ellos, toda la variabilidad genética que existe sobre los dos, y posiblemente encontremos mazorcas como estas, mazorcas parecidas al híbrido y otras con características de tamaños más pequeños, y en algunos casos esto lo conocemos como heterosis, aumentó el tamaño de la mazorca, tiene color parecido al nativo, y entonces nosotros aquí tenemos esta característica. Sin embargo, esto no va a ser estable. Si en la siguiente generación esto se cruza, se va a generar otra vez mucha variabilidad, van a aparecer mazorcas de este tamaño, y van a hacer algo que no va a ser poderse mantener. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de mantenerlo? Y de aumentar también las características que queremos de es decir, características de adaptación y de coloración. Le llamamos retrocruzar, es decir, estos individuos, seleccionar aquellos que nos interesan, como estos, y después cruzarlos contra el progenitor nativo. En la mayoría de los casos lo que va a suceder es que se va a expresar variabilidad, pero vamos a tener características en algunos casos superiores, como estas, ¿sí? Mazorcas que van a tener la apariencia y el tamaño de un híbrido mejorado, sin llegar a igualarlo, pero sí con características más parecidas, y con aquellas también características que decíamos del material nativo. Esto se puede hacer en 3 ciclos. El primero es para cruzar estos dos materiales, el segundo para seleccionar los individuos deseables de la F1 o de la progenie, como la conocemos, y un tercero para realizar la retrocruza y poder obtener este tipo de material. Claro está, en cada uno de esos ciclos se debe de seleccionar los individuos deseables, y en este caso la mayoría de los agricultores tienen la suficiente experiencia para poder seleccionar aquellos individuos y aquellas plantas que sean más deseables para ellos. Este es el tipo de trabajo que se está realizando, bueno, una de las tantas líneas de investigación que se está realizando con los alumnos de los programas de maestría y de doctorado dentro del programa de conservación y manejo de recursos nativos de maíz en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es una forma de aprovechar la variabilidad y una forma también de formar recursos humanos en aspectos de mejoramiento y teoría genética dentro de un cultivo como el maíz. Era un poquito de lo que me interesaría mostrarles. Agradezco su atención. Estamos a sus órdenes dentro de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, dentro del programa de mejoramiento y conservación de recursos genéticos de maíz nativo. Estamos trabajando un grupo de profesores de diferentes áreas, junto con múltiples estudiantes, tanto de nivel licenciatura de la carrera de ingeniero agrónomo, como de programas de maestría y de doctorado. Muchas gracias.